Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hoy la Iglesia nos presenta el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 13 al 15. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo trajeron a Jesús algunos niños para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos lo recibían muy mal. Jesús les dijo: dejen a los niños y no se los impidan que vengan a mí. El reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Jesús les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la fuerza del Espíritu Santo. Digamos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos en la verdad. Que podamos tener el corazón como un niño. Los pequeños, los que están abiertos a la voz de Dios, los que aprenden, los que están confiados, aquellos que los cuidan. Que hoy como niños podamos confiarnos en las manos del Padre. Que hoy como niños corramos a Jesús para que nos bendiga y nos abrace. Amén. ¿Qué dice el texto? Ya algo lo hemos dicho aquí en esta oración. Miremos elementos, capítulo 19, versículos 13 al 15 de Mateo. ¿Qué pasó? ¿Quiénes les llevaron a Jesús? ¿Qué le pedían a Jesús para ellos? ¿Cuál fue la actitud de algunos discípulos? Y Jesús, ¿qué les tuvo que decir? ¿Qué pasaba con estos que llegaban? ¿Y cuál fue la actitud final de Jesús? Como siempre, varias lecturas, mirando personajes, expresiones, palabras de Jesús, situación total, enseñanza general, enseñanzas particulares. Y después de las lecturas recomponemos con la memoria y lo bajamos al corazón. Bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. En estos días veníamos también escuchando cómo Jesús había puesto un niño en el centro y les había indicado a ellos que él era el mayor del reino de los cielos, porque los apóstoles venían preguntándose aquello y hablábamos en el espacio del Evangelio ampliado, es que cada quien estaba como mirando que había dejado muchas cosas y era muy importante. Y Jesús les mostró quién es el verdaderamente importante. Hoy otra vez, después de que Jesús había dicho eso, tratan de rechazar a unos pequeños niños, los pequeños, que llegan a buscarlo porque se los llevan a Jesús, los papás, en algo muy bonito y muy natural. Seguramente en la época rabinos bendecían los niños, pero los niños y las mujeres tenían otro orden de importancia en la época de Jesús, pero se los llevaron a que los bendijera. Y algunos discípulos, de una forma como un poco, dice aquí que muy mal, despótica, como que quien dice, quítenlos, que como necesitamos avanzar y no nos dejan. Y Jesús entonces tuvo que aclarar, tuvo que dejar que esa situación no se agrandara, porque tiene que dejar claro para él y para Dios en general, un Dios uno y trino, lo que significan los niños, es decir, los más pequeños. Y entonces les dijo: dejen que los niños vengan a mí. No se los impidan, el reino de los cielos se pertenece a los que son como ellos. Es clarísimo, es enfático, es algo que Dios, en este caso Jesús, quiere dejar en claro. Los niños, los pequeños, los sencillos, los que son espontáneos, los que necesitan de su padre y de su madre, los que son como ellos, los puros, son de Dios. El reino les pertenece. Comprenden a Dios, buscan a Dios, lo viven en su corazón. Cada uno es como una esponjita que se llena de agua, y toda esa experiencia de pureza, de transparencia, de nobleza, tantas cosas bonitas que van teniendo los niños, que tristemente hoy en día por esta sociedad se ha ido perdiendo, por muchos malos ejemplos, por vacíos, por falta de afecto y de estar cerca de ellos. Pero en general la estructura fundamental del niño es el primer discípulo de Dios. Ustedes y yo cuando niños, seguramente con un corazón más claro y
y más de pequeñitos que necesitan de quien los sustente y quien los apoye y quien los cuide, como eran nuestros padres, pero en este caso a nivel general de Dios, pues tendríamos más claramente una opinión de, así no tuviéramos muchas situaciones, en algunas familias de creyentes, pero es una ley natural en el corazón de los niños, esta transparencia que les indica que su alma le pertenece a Dios. Jesús quiere dejar en claro a estos adultos muy llenos de sí mismos que quieren impedirle a los niños que no puede haber impedimento. Entonces la meditación que les propongo hoy es, hoy en día hay muchos impedimentos también para que los niños conozcan y amen a Dios, porque están metidos en tantas cosas desde tan pequeñitos, están metidos en tantos celulares, en tantas pantallas, en tantas cosas, a una edad no indicada para ellos, están metidos y sufriendo situaciones que no deberían vivir por falta de afecto, por falta de cuidado, porque están muchos muy llenos de cosas materiales, pero muy vacíos de una imagen paterna o de una imagen materna. Algunos no tienen padre, no tienen madre, pero tienen una imagen parental que viene y responde. Pero algunos están muy llenos de padres que trabajan mucho y están muy solos o son criados por otros que no deberían o que ya están cansados. En este caso los abuelos seguramente lo hacen con mucho cariño, pero ya han criado los suyos y hay muchas circunstancias de la vida. Y hay muchos que viven desde pequeñitos muchas realidades y esas realidades impiden que los niños comprendan y amen a Dios o que por lo menos mantengan su corazón puro, porque hay muchos que han vivido situaciones, que han visto malos ejemplos, que ven en pantallas cosas que no deben ver, situaciones que no deben vivir, y entonces todo eso ha ido dañando aquello. Y esta generación le está haciendo mucho daño a los más pequeños y a los niños para que se acerquen a Dios. Y ello depende también de una idea que se ha metido en muchos, como que mi hijo que decidirá lo que quiera. Si quiere ser católico, pues que se bautice católico cuando quiera. Y eso no es así. Aquí este evangelio siempre se ha visto también en la iglesia y en los primeros tiempos y en los padres de la iglesia como un evangelio que está hablando de la necesidad del bautismo desde la primera edad, de que tengan la gracia de ser hijos desde el primer momento, hijos de Dios, templos del Espíritu, pertenecientes a la iglesia. Ya ellos siguen el camino de iniciación cristiana, pero que sea desde el primer momento, que no haya estos padres que hoy en día se consideran como muy modernos, porque creen que los hijos decidirán. Lo mismo pasa con el sexo y estas teorías de esas cosas de ideología de género, etc. Y resulta que si un padre y una madre se comprometen a comprender el tesoro que es un hijo, el tesoro que son los niños, los más pequeños, los más puros, que puedan llenarse de esa presencia de Dios desde el primer momento por el bautismo, ni con todo el oro del mundo se comprenderá esta riqueza. Ellos son amigos de Dios, más que amigos, hijos del Padre. Son pequeñitos del reino, son más grandes que cualquiera de los que ya son muy adultos, aún siendo buenos delante de Dios, porque son los puros, los más perfectos delante de Dios. Dios se alegra con estos pequeñitos y Dios se alegra con los que ya aún siendo adultos hacen que su corazón sea de pequeños, como lo meditábamos el otro día, en nobleza, en generosidad, en pureza, en bondad, en disponibilidad, en servicio, en tantas cosas bonitas que tienen los niños. Hoy, en esta generación, este evangelio nos pone la gran pregunta: ¿qué estamos haciendo con los niños? ¿Qué les estamos permitiendo vivir que no deberían vivir? ¿Qué situaciones de irresponsabilidad, de falta de afecto, de falta de estar ahí, de acompañarlos en el crecimiento? ¿Qué situaciones hoy en día ustedes ven que están viviendo? Para ustedes, los que tienen hijos, ¿cómo seguir acompañando a estos, los más pequeños? ¿Cómo acompañar a los nietos, los abuelos, desde su perspectiva también? Pero sobre todo, cómo comprender este poder, dejar que esta generación se acerque a Dios, estos pequeñitos. Nosotros en este canal, con el Padre Rubén, se tiene la propuesta que se llama Catequesis del Buen Pastor, que inclusive empieza desde el vientre materno, desde los primeros años de vida, que los niños escuchan al maestro interior, a su Dios hablar en el corazón. Son como esponjitas que tienen una capacidad teológica más grande aún que el adulto, porque no tienen ningún pecado que les impida
porque tienen todavía la pureza del corazón, porque avanzan más rápidamente que nosotros los adultos en muchas cosas, en las escrituras, cómo se les enseña en un lugar que se llama el atrio, y cómo todas estas pedagogías que la iglesia está viviendo hoy en día y permitiendo, sirven para esta generación, para que los niños desde el principio inicien su vida, no cuando tengan que ir por allá a la primera comunión otra vez después de que los bautizaron y después volverán si algo en la confirmación, no es porque les toca, porque necesitan después casarse. Es todo un proceso de iniciación cristiana. Y ahí es donde tenemos que ver los adultos qué estamos haciendo para no impedirles, como estos que le impedían a los niños que se acercaran a Dios. Los niños le pertenecen, los pequeños le pertenecen a Jesús y a Dios. No dejemos que se sigan dando circunstancias de este mundo supuestamente moderno, muy tecnológico, que apartan a los niños de Dios. Y lo que se permite en la niñez, lo que se permite en los 5 primeros años, que son fundamentales en la vida de un niño, repercutirá gravemente y fuertemente en la vida del adulto. ¿Qué estamos haciendo para que los niños se llenen de Dios? ¿Qué estamos haciendo para que los niños se acerquen a Jesús? ¿Qué estamos haciendo para que los niños conozcan y amen a Dios? Ellos que tienen la capacidad de Dios más grande aún que la que tenemos los adultos, porque son los puros, los pequeños. Meditemos grandemente. Miremos todas las circunstancias que ofrece el mundo de hoy y cómo nosotros, ¿qué le ofrecemos a esta nueva generación de creyentes para que el mundo de hoy, con la fuerza del Evangelio, se transforme desde dentro? Es que la nueva generación se transforma desde dentro. Un niño que desde el primer momento ha conocido a Dios, cuando venga la preadolescencia y la adolescencia tendrá otros criterios y tendrá una fuerza para tomar sus decisiones, para ir mirando la vida, para ir teniendo un piso sólido de fe, de moral, de muchas circunstancias en su vida donde Dios será el primero y donde todo lo que venga en los ámbitos de su vida, en el desarrollo a futuro, pues comprenderá que todo está basado en Dios como su único Señor. Que podamos comprender esta fuerza del Evangelio, que no apartemos a los niños jamás, ni con nuestro mal ejemplo. Porque, padres, hay realidades donde en la ira, en las circunstancias vividas, en la envidia, en todos los 7 pecados capitales, si se viven dentro de una casa, genera un ámbito espiritual que va haciendo inclusive que los niños no perciban a Dios. Van creando una situación muy difícil. Ellos tienen en sí la capacidad de Dios, pero si los que están al lado generan situaciones que permiten que espíritus inmundos, no digo posesión, pero digo es como esa acechanza del enemigo que mantiene, generará dificultades para que los niños conozcan y amen a Dios. Y muchos niños, menos que los niños, empiezan desde tan pequeñitos a ponerse tatuajes y a vivir un montón de cosas que para el mundo considera muy moderno, pero que resulta que lo más grande delante de ellos es crecer en el interior. Exteriormente crecerán, exteriormente estudiarán, se desarrollarán, tendrán éxitos humanos que son valiosos, pero interiormente su corazón, ¿cómo lo preservamos y cómo lo preparamos? Esa es la gran pregunta de esta meditación. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este día, por seguirnos haciendo énfasis en quiénes son los que viven el reino y poseerán el reino. Que hoy nosotros comprendamos la necesidad de dejar que esta nueva generación de pequeños se acerquen a ti, no impedirles, no rechazarles el bautismo en el primer momento, llenarlos de tu presencia con una iniciación cristiana clara desde el primer momento. Permítenos a nosotros también a volver a tener un corazón de niños, a purificar el alma, a vivir en tu presencia, Señor, a alejarnos de lo que nos ha quitado esta infancia espiritual. Que podamos hoy dejar que los niños se acerquen a ti realmente. Que podamos criarlos en ámbitos de fe, de valores, de presencia, de familia. Que ellos te conozcan y te amen y que nunca te desprecien a ti, Padre, porque han tenido una mala imagen paterna o una mala imagen materna, o porque muchas circunstancias de la vida le hacen cuestionarse por qué, si tú existes, ellos han vivido tales situaciones. Que ellos puedan sentirte y amarte, Señor, que el ejemplo de nosotros los adultos sea claro y que también nosotros adultos podamos ser pequeños, muy pequeños,
que te amemos en esta espontaneidad de los más pequeñitos, que hoy podamos verdaderamente comprender cómo nos llama, a que si queremos entrar en el reino tenemos que ser como niños otra vez. Amén. ¿A qué lo invita hoy esta palabra? ¿Qué reflexión le da acerca de los niños de esta generación? ¿Qué reflexión le da acerca de la iniciación cristiana? ¿Qué reflexión da para que usted pueda ayudar a los más pequeños en su crecimiento en la fe, en su vida como tal? Porque si a los niños se les da Dios, todo lo demás vendrá, todo. Los otros valores, la formación, un montón de un piso sólido para un proyecto de vida para ellos. ¿Cómo podemos ayudar nosotros creyentes? ¿Cómo esta palabra de que nos vuelven a hacer énfasis en los más pequeños y en los niños hace que ustedes y yo volvamos a querer purificar nuestro corazón y hacer como los más pequeños? Gracias por todos los comentarios que nos hacen hoy en el chat y por escribir desde el lugar donde nos participan. Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.